En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, de la Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Tenemos el Evangelio según San Mateo para julio 6, 2018. ¿Por qué Cristo vino por pecadores? Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Muy bien, la pregunta es: ¿por qué vino por los pecadores? Hoy tenemos este maravilloso evangelio donde Jesús llama a Leví, llamado Mateo. ¿Por qué lo llama a él? Y no solamente a él, porque llama a los pecadores. Seguimos con el mismo tema del día de ayer, la necesidad de reconocernos pecadores. No sea que nos suceda como a los fariseos, que Jesús les llama la atención diciéndoles: si ustedes dijeran no vemos, no tendrían pecado, pero como dicen si vemos, su pecado permanece. Es decir, cuando nosotros nos ponemos necios para decir que efectivamente no tenemos pecado, entonces nuestro pecado permanece y no puede ser quitado. Ese también es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Afirmar que estás en gracia y que no tienes pecado es algo grave. Y sin embargo, ¿cuántos de mis hermanos en el presbiterio romano lo hacen diariamente? ¿Cuántos piensan que verdaderamente están en gracia y no son capaces de analizar sus acciones de cara a Dios, sino que lo hacen de cara a la iglesia, como si la iglesia fuera absolutamente santa y como si las prácticas de la iglesia fueran absolutamente obedientes a Dios? ¿Cómo van a poder ser obedientes a Dios cuando cambian las palabras del Señor? ¿Cómo se van a ser obedientes a Dios cuando quieren imponer situaciones que Dios mismo no puso? Es imposible. Ya se ve desde el principio que están torciendo el camino para buscar sus propias cosas. Están terminando ellos también como terminaron los fariseos, como terminaron los escribas, generando un montón de nuevas leyes pesadas sobre la gente que ellos mismos no quieren cargar. Hoy es bueno para nosotros saber que somos pecadores, que el estado de gracia no significa lo contrario, sino que tenemos que ser sencillos, humildes y ver cuánto nos falta por caminar para poder alegrarnos verdaderamente, que no es con tristeza, hermanos. Verdaderamente este concepto del pecado y la redención no es en un blanco y negro como lo profieren la mayor parte de mis hermanos romanos, sino es en la misericordia de aquel que nos ama, que nos recoge del pecado, siempre y cuando nosotros levantemos nuestros ojos a Él y digamos: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Ten misericordia de mí, Cristo, que yo soy un pecador. Qué importante es eso. La gran mayoría de la ortodoxia, es decir, de la iglesia recta, tenemos en nuestro corazón la cuestión de pensar en esta oración muy sencilla y muy hermosa: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. En esta oración que le llamamos oración del corazón, podría resumir toda la teología ortodoxa. No hay una soberbia o un pensar en su santidad de nadie, sino simplemente el reconocernos pecadores, pero también desde nuestro pecado y desde nuestra necesidad, tratar de ser fieles a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos manda. Que Dios nos lo conceda a todos, y que aquel que se encarnó para salvarte a ti y a mí, derrame su bendición
y su perdón en todos nosotros pecadores.